Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Voces Jóvenes. Yo soy Meritzi Iglesias. Gracias por acompañarnos un viernes más. El tema del día de hoy es redes sociales. Como todo en la vida, las cosas se van renovando, van cambiando, existen diferentes colores, formas e incluso algunas cosas se renuevan tan rápido que todavía ni siquiera alcanzamos a hacerlas nuestras cuando ya se están transformando. Unas de estas cosas son las redes sociales. Para hablarnos de esto tenemos el día de hoy al especialista Antulio Sánchez, especialista en digitalidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias a usted por asistir. En el mundo de las redes sociales, ¿cómo surgieron en sí, en el mundo del Internet, las redes sociales? Bueno, este es un fenómeno, digamos, aparentemente reciente porque más o menos a finales de los años 90 se empiezan a dar los primeros pasos de lo que serían las redes sociales. Se conforman las primeras redes sociales, sin embargo, en realidad es hasta el siglo XXI cuando empezamos a ver ya el nacimiento de las redes sociales, cuando aparece MySpace. Es por primera ocasión en donde los jóvenes empiezan a buscar a gente que conocían en el pasado y se constituye el primer, digamos, espacio en donde la gente puede encontrar no solo aquellos que ya conocía anteriormente, sino que empieza a establecer contactos por afinidades, por gustos, ya sea por la música, ya sea porque van en la misma escuela, ya sea porque les gusta la fotografía, en fin, empieza a darse este tipo de vinculación. ¿Cuáles son las redes sociales más conocidas? Bueno, digamos, hoy casi prácticamente todo es red social, pero recordemos que las redes sociales nacen específicamente como espacios para poner en contacto a las personas. En ese sentido, las redes sociales son aquellas que vinculan a los seres humanos y eso es lo que establece, digamos, o define la categoría de redes sociales. Aunque hoy día cualquier espacio está prácticamente ya ubicado o señalado como redes sociales. Por ejemplo, una red social puede ser Instagram, por ejemplo, hoy día. Sí, claro. Puede ser incluso WhatsApp, este tipo de, digamos, de tecnologías que recobran la modalidad de lo que era antes el SMS, por ejemplo, o que constituye todavía el SMS, pero que en realidad también empieza a declinar su uso de manera notoria, ¿no? Y se utilizan más tecnologías como, por ejemplo, Twitter o el WhatsApp online o este tipo de cosas, ¿no? Hace un momento nos platicabas cómo se iniciaron las redes sociales, pero ¿cuál es actualmente el panorama que tienen las redes sociales? ¿Cómo se utilizan en la actualidad? Bueno, lo que pasa es que originalmente nacieron para los contactos, pero en realidad lo que estamos viendo es que los usuarios se apropian de esta tecnología y le dan usos distintos. Por ejemplo, en el caso de MySpace, para regresar a esa red inicial que fue el punto de partida de las redes sociales, MySpace lo que tuvo fue que empezaron a vincularse músicos, de manera tal que MySpace se especializó en música, no pensada originalmente para eso, pero terminó siendo un espacio para que los músicos empezaran a promover expresarse y promover su música. Claro. Músicos que, digamos, no están dentro del mainstream, digamos, son músicos, digamos, de la esfera underground o esfera alternativa, que ahí pueden empezar a promover sus producciones. Pero en realidad las redes sociales pueden ser pueden tener muchos usos. Recordemos los activistas, por ejemplo, que quieren manifestarse en torno a una problemática, utilizan las redes sociales. Sí. Entonces, es decir, las redes sociales pueden usar también por los mismos delincuentes, o sea, el narcotráfico la utiliza, es decir, pueden tener usos tan disímbolos, pero que al final de cuentas son expresión de lo que somos los seres humanos, también que las prácticas que se hacen ahí no son más que el reflejo de lo que somos como especie, lo que somos como seres humanos. Y lo que quieres decir a los demás. ¿Quiénes son principalmente los usuarios de estas redes? Fundamentalmente son jóvenes. Hablamos de un universo en donde más del 75% son jóvenes. Y esto es una tendencia a escala planetaria, ¿no? Mayoritariamente son los jóvenes. Sin embargo, yo cada vez me he dado cuenta que, bueno, más personas adultas también cada vez se van interesando más en formar parte de las redes sociales, ¿no? De este círculo. Bueno, de hecho, esto va a tender a crecer por obvias razones. En la medida en que las poblaciones están envejeciendo, pues obviamente
estos usuarios se van a ir volviendo viejos y van a ser usuarios de estas redes sociales. Aunque yo no diría de las redes sociales, sino más bien en general de Internet, porque no sabemos cuál va a ser el panorama que nos espera en unos cuantos años, ¿no? Ni cuáles redes son las que van a permanecer, ¿no? Por mucho tiempo. Respecto a hace unos 10 años, ¿cuáles son los comportamientos actuales de los usuarios? Pues digamos que yo señalaba hace un momento que originalmente, por ejemplo, pensemos en Facebook, cuando la crea Mark Zuckerberg, bueno, aunque la concepción o el origen de esta red social está cuestionada, porque hay una disputa incluso en términos de quiénes son los verdaderos creadores, pero partamos de esto que Mark Zuckerberg fue el creador. En realidad, el objetivo original de Mark Zuckerberg era poner en contacto a los estudiantes de la Universidad de Harvard, ¿no? Sí. Posteriormente se hizo muy elitista en sus orígenes esta red social, pero posteriormente se abrió y al abrirse, digamos, a cualquier usuario, tuvo un crecimiento explosivo. De manera tal que hoy día Facebook tiene más de 1.200 millones de usuarios a escala planetaria. Nada más para imaginarse esto, hay que poner en comparación que casi está llegando a la mitad de todos los usuarios de Internet, los está concentrando ya Facebook, ¿no? ¿Los usuarios le son fieles a su marca, por decir, a su red social? No, porque en general hay una migración constante. Es decir, cada vez lo que estamos viendo, no solo en el caso de Facebook, sino en general de todas las herramientas, las interfaces o todas redes sociales o como le queramos denominar, es que son de corta duración. Hay una migración constante, de hecho por causas diversas los jóvenes van buscando productos nuevos y en ese sentido la posibilidad que tiene una red social de vivir pues no está definida de antemano. Acaba de salir a la bolsa, por ejemplo, en estos días Twitter, y sin embargo no sabemos si Twitter va a tener una larga duración. Se cotizan muy alto estas empresas en la bolsa. Recordemos nada más, solo para señalar el caso de Facebook, es una empresa que está tasada en miles de millones de dólares, sin embargo en ingresos monetarios pues prácticamente percibe muy poco, opera con números rojos todavía, ¿no? Así es. Justamente hablando de Facebook, les voy a recordar que estamos en Facebook como Voz Es. Denle me gusta a nuestra página y encuentren toda la información que tratamos en este programa. Vamos a ir a un corte y regresamos. La mayoría de las redes sociales usadas en nuestro país mantienen cierto equilibrio en su uso entre hombres y mujeres. Solo en el caso de Pinterest se observa un marcado predominio por parte de las mujeres con 67% de las preferencias. Cabe mencionar que los hombres pasan un promedio de 5.76 horas conectados a redes sociales, mientras que las mujeres lo hacen durante 6.13 horas. Sin embargo, los hombres entre los 14 a los 18 años de edad son los que mayor tiempo pasan conectados a las redes sociales con un promedio de 7.12 horas, mientras que los hombres de más de 55 años son los que pasan menos tiempo con 3.13 horas. Ya regresamos a este espacio Voces Jóvenes. Saludamos a nuestras estaciones de radio 102.9 Cuernavaca, 100.5 Jojutla, 90.9 Yautepec y 1390 AM en Cuautla. Les recordamos para los que apenas nos sintonizan que el tema del día de hoy es redes sociales. Antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a ir a ver un sondeo de qué es lo que más les gusta a los jóvenes de las redes sociales por internet. ¿Cuántas horas al día pasas en las redes sociales? Como 4 o 5. Como 4 o 5, una hora. 2, 3 veces a la semana, por mucho. Como 4 o 3. 2, 3. Pasaba 3 horas. Pues es que las traigo en el teléfono, no me la paso ahí en el vicio. Como 3 horas. Creo que todo el día. Bueno, después de ver qué es lo que más les gusta a los jóvenes y de recordar un poquito que durante el bloque anterior estuvimos viendo que tiene diferentes usos, ¿cuál es lo verdaderamente útil y lo poco útil de las redes sociales? Bueno, lo que pasa es que aquí la utilidad depende también del segmento que esté haciendo uso de las redes sociales. Yo me refería en el bloque anterior
el caso, por ejemplo, de los activistas. Los activistas han usado las redes sociales para dar a conocer inmediatamente un acontecimiento, para ponerse y coordinarse para hacer estrategias para los actos de protesta, pero también, digamos, para algunos usuarios puede ser útil, por ejemplo, para poder seguir un curso educativo. En algunas universidades, de hecho, de varias partes ya del mundo, se está utilizando las redes sociales en donde los profesores entran en coordinación con los alumnos para llevar a cabo ciertos contenidos de sus materias. Así es. Entonces, es decir, depende lo que se llama el EduPunk, por ejemplo, EduPunk, como le queramos o pronunciar, pero esa es una de las vías que se está utilizando a nivel universitario para que los jóvenes puedan hacer uso de estas redes sociales. Entonces, es decir, la versatilidad en usos depende también de los usuarios para qué quieren acercarse a esto, pero por supuesto también como todas estas herramientas comunicativas, pues pueden servir para cosas positivas, también como para negativas. ¿Cuáles serían esas cosas negativas? Bueno, las negativas yo refería también en el bloque anterior, por ejemplo, como el uso de las redes sociales para delinquir, por ejemplo. Las estrategias que utilizan los delincuentes hoy día pasa también por hacer uso de estas herramientas, pero también puede servir, por ejemplo, para la pederastia, puede servir para establecer contacto con niños, para trata de blancas, qué sé yo. O sea, el espectro es amplio, pero también aquí depende de que sepamos utilizar las redes sociales. Por eso se impone en algunos países, por ejemplo, concretamente en Alemania, se está utilizando ya desde, o más bien se establece que desde la educación básica se le enseña a los alumnos los usos de las redes sociales, para que sepan ellos desde temprana edad que pueden tener implicaciones el uso de las redes sociales. Claro. Y entonces en ese sentido, pues llegan con mejores herramientas los jóvenes para saber cómo manejar incluso su privacidad y una serie de datos. Exactamente, ¿no? Están preparados para saber qué tanta información es conveniente poner en una red social y qué tanta información no deben de poner, ¿no? Porque también esto puede ser, bueno, propicio para bullying, ¿no? En algunos casos, porque obviamente saben tanta información tuya que también la pueden usar en tu contra. Exacto. Entonces, también tiene como sus consecuencias. ¿Quiénes realmente tienen acceso a las redes sociales? Bueno, para dar un panorama más o menos de quiénes son los que acceden, recordemos cómo está la situación de los conectados en este país. Aproximadamente un poco más del 30% de la población mexicana está conectada a Internet. De ese 30%, el 80% o un poco más está en las redes sociales, concentrándose mayoritariamente la gente, los usuarios, en Facebook, que acapara más del 80% de los usuarios de redes sociales. Pero recordemos entonces que queda un segmento muy importante de la población fuera de Internet. Estamos hablando que todavía es un producto marginal, a escala, digamos, planetaria, también es marginal porque no estamos llegando todavía más que al 33% más o menos, más o menos, de conectados en el mundo. Justo es a lo que voy. ¿La discriminación puede llegar a ser un sentir en los jóvenes que no pertenecen a estas redes sociales? Pues digamos, en todo caso se establecen estrategias de diferenciación entre los jóvenes a partir de los productos que consumen, es decir, a través de los gadgets, a través de las redes en donde están, a través del acceso a Internet. Hay, por supuesto, esta brecha que se habla, una brecha entre los que están conectados, los que no están conectados, los que pertenecen a las redes, los que no pertenecen, los que tienen tecnología, los que no la tienen. Y esta discriminación, digamos que puede ser un aspecto que puede darse entre los jóvenes. Yo creo que es más profundo o más grave en el sentido cuando se ve desde otra perspectiva, desde una perspectiva sociológica, en términos de que son los nuevos canales en donde se están habilitando las nuevas generaciones para las competencias futuras. Es decir, no tener acceso a esas nuevas tecnologías no solo no implica no estar a la moda, sino que no implica también tener las herramientas que van a ser las que van a habilitar a los jóvenes para desempeñarse en el campo laboral en el futuro, ¿no? Y yo sí creo que igual algunas personas sí se llegarían a sentir un poquito como discriminados, ¿no? Fuera de porque muchas veces estás platicando con tus amigas y dices, no, pues viviste tal cosa y así,
Y cuando te dicen, ¿y dónde lo viste o cómo lo sabes? Ah, lo vi en Facebook. O sea, sí Bueno, se sí, sienten fuera de ese círculo hasta es que cierto si estás, punto. estás dentro, perteneces, si no, Sí. estás excluido. Entonces, Así es. hay eso, pues, ¿no? Sería entonces que se afecta el sentido de pertenencia principalmente, ¿no? Para las demás personas. Bueno, en general, las redes sociales lo que generan son, pues no solo cuestiones de afinidad, sino generan grupos identitarios. La gente se va identificando. De manera tal que, por ejemplo, en una red social, para seguir con el caso de Facebook, pueden encontrarse gentes que son de diferentes partes del mundo, pero tienen un interés particular sobre cierta cuestión. Por ejemplo, puede interesarles, por ejemplo, la jardinería, pero en cierto tipo de aspectos, y se vinculan a través de eso. De otra manera, no podrían vincularse y encuentran una herramienta útil que los hace sentirse realmente afines. O alguien, por ejemplo, que padece una enfermedad y que es una enfermedad, puede ser como extraña o de estos síndromes autoinmunes famosos que hay, en donde a veces hay enfermedades como muy raras, pero que gente de diferentes partes del mundo comparte sus conocimientos y de alguna manera va paliando el sufrimiento de esa enfermedad a partir de los conocimientos que va compartiendo, porque le van diciendo, a mí me resultó que esta medicina, por ejemplo, que me recetaron en mi país fue más eficaz, o esta hierba, o en fin, qué sé yo, ¿no? Sirve para, obviamente, compartir información sin importar las distancias. Obviamente. Exacto, ¿no? Bueno, les recuerdo que estamos en las redes sociales, también tenemos Twitter, búsquenos en Twitter como @voz_es, en nuestro correo electrónico que es voz-es@hotmail.com y en Facebook como voz-es. Toda esta información la podrán encontrar ahí y también nos podrán enviar sus dudas y comentarios por nuestro correo electrónico. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ya regresamos a nuestro último bloque. Seguimos hablando de las redes sociales. ¿Qué es lo mejor de contar con este acceso a las redes sociales? Bueno, lo mejor es la posibilidad de estar pues, en contacto permanente con la gente. Hoy nuestra vinculación, digamos, con las redes sociales ya no depende solo de que tengamos una computadora de escritorio. Quien tiene la fortuna de tener dispositivos móviles, ya sean tabletas o smartphones, puede estar en contacto permanente a través de eso. Es decir, lo que nos permite es estar al tanto de muchas cuestiones. Yo, por ejemplo, veo en el campo del periodismo específicamente hablando que el acceso a las redes sociales nos permite de alguna manera tener una información de primera mano de los actores que están sufriendo los acontecimientos como tal. Es decir, de ahí se pueden desprender de las redes sociales, particularmente hablando de Twitter, se pueden desprender hechos noticiosos que después van incluso a tener una trascendencia global. No solo son hechos que trascienden, digamos, en el ámbito local, sino que pueden tener repercusiones globales. De hecho, incluso en el ámbito del periodismo, hay dos elementos que me parecen sustanciales para diagnosticar esta situación que se vive en el campo periodístico. El término ProAm, que es decir, este profesional amateur que nace, es una especie de usuario que empieza a volverse comunicador sin tener propiamente el conocimiento de haber pasado por las aulas, ya sea en las carreras propiamente de periodismo o el del campo de la comunicación, y empieza a informar. Y otro de los grandes elementos, por ejemplo, nace cuando se dio el tsunami, por ejemplo, asiático, en donde empiezan las primeras personas que empezaron a enviar las fotografías eran usuarios comunes y corrientes, que globalizaron un acontecimiento que pasaba en un país, haciendo que inmediatamente se incorporara esta herramienta a estudios universitarios para ver el desplazamiento que podían empezar a sufrir ciertos profesionales de la comunicación con esta vorágine de amateurs que empezaban a aparecer. Y bueno, esto está todavía en un proceso todavía inestable, porque no hay nada todavía dicho, pero sin embargo aparecen estos nuevos actores. Y yo diría que desde que apareció Internet hay incluso otro antecedente. Cuando surgieron el movimiento antiglobalización en los años 90, fueron los primeros usuarios que empezaron a utilizar el SMS para dar a conocer acontecimientos, y de ahí se originó un sitio que se llama Indymedia. Fue
la primera agencia noticiosa que hacían usuarios comunes y corrientes del movimiento antiglobalización para informar desde su propia óptica, ¿no? De esta manera, bueno, nos dimos cuenta que las redes sociales nos dan muchos beneficios, pero ¿cuáles serían algunos de los riesgos a los que nos podemos enfrentar derivados de vivencias dentro de las mismas redes sociales? Bueno, yo señalaba ya que algunas de las cosas que, por ejemplo, están presentes, pues es que son espacios para delinquir, pero también son espacios, pensemos solamente en lo que está sucediendo hoy día. Los jóvenes transparentan, hacen muy diáfana su existencia en las redes sociales desde temprana edad, de manera tal que después puede tener repercusiones para cuando se incorporan a la vida laboral. En muchas empresas a escala planetaria lo que está sucediendo es que cuando contratan a una persona, indagan su pasado en las redes sociales. Y puede ser que, por ejemplo, por algo que cometieron o hicieron en el pasado, sean sancionados y que ya no tienen nada que ver con su presente. Sin embargo, esto también lleva a una discusión hoy en día en varios países. O la imagen que llegas a dar, ¿no? También. Claro, y luego la discusión está en términos de que si lo que proyectas en las redes sociales y que puede ser, por ejemplo, en una fiesta que tú vas, te tomas fotos, ya estás hasta atrás y digamos te toman las fotos y después te pueden decir, ¿sabes qué? Esto es una mala imagen para la empresa y por lo tanto te despido o no te contrato incluso, ¿no? Cuando ya llegas a solicitar el empleo. Así es. Entonces, esto está generando pues una discusión, digamos, que lleva a pensar, no tendremos que establecer de manera tajante qué es lo privado en las redes sociales y qué es lo público y hasta dónde alguien puede ser sancionado por algo que hizo y que realmente no debería de intervenir, por ejemplo, una empresa en sancionar algo que no debería de ser sujeto de sanción porque pertenece a la esfera privada de la persona. Claro. ¿Cuáles son las tendencias y hacia dónde va el desarrollo de esta tecnología? Bueno, la tendencia, digamos, no se puede ver con suma claridad porque si algo caracteriza a Internet en general, no solo a las redes sociales, es la completa obsolescencia de las tecnologías. Es decir, lo efímero y lo transitorio que son todos los servicios es una constante a lo largo de Internet. Cosas que antes se pensaban que eran perennes, que estaban hechas para durar por siempre, mentira, el tiempo las ha erosionado y las ha tirado y las ha derrumbado. Claro, y no podemos decir que alguna de estas redes sociales va a ser eterna, ¿no? Ni cuánto tiempo va a durar. Todo esto pues se va viendo con el tiempo. No, de hecho, incluso en Facebook ya estamos viendo una migración que hay. Así es. Jóvenes que están abandonando Facebook. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes para aprovechar al máximo esta tecnología? Digamos que establezcan claramente, yo creo que el elemento para mí central era lo que yo señalaba, lo privado y lo público, que sepan que hoy día, tal como están las circunstancias, lo que hoy están haciendo y plasmando en las redes sociales puede tener efectos no deseados en el futuro. Por lo tanto, es mejor que sepan usar las herramientas. Y yo invitaría a los padres de familia a que se acerquen a las redes sociales. Una de las mejores maneras hoy día para que los jóvenes sepan usar las redes es que haya también una vinculación entre padres e hijos, esta comunicación, para que sepan también ellos qué cosas son las redes sociales y puedan tener herramientas para enseñar a los hijos a aplicarlas en el uso de estas tecnologías. Y que aunque no nos guste, pues para que estén al pendiente, ¿no? También hasta cierto punto los padres de lo que hacemos nosotros en las redes sociales. Bueno, de hecho muchos padres han establecido una dinámica persecutoria también a veces de sus hijos a través de las redes sociales, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a usted también por habernos acompañado. Le recuerdo que tenemos teléfonos aquí en el estudio 243-6200. Nuestro equipo de producción va a escuchar sus dudas, comentarios y obviamente va a tratar de resolverlos pasándoselos a nuestro especialista con la extensión 189. 243-6200, extensión 189. Esto fue el programa Voces Jóvenes. Yo soy Meritzi Iglesias. Los espero hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana.